Jesús te bendiga y te guarde. Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con este tema maravilloso que a lo largo del tiempo pues ha sido muy invadido por la tradición y la cultura y la religión. Bueno, básicamente la religión ha hecho parte de la tradición de los pueblos y la parte cultural. No se pertenece a una religión por convencimiento propio, sino por herencia. Sí, se pertenece porque es lo que todo el mundo hace. Se pertenece a una religión porque pues es la religión de mi familia, es la religión de mi pueblo, es la religión de mi país, y pues ahí estoy y me quedo, ¿cierto? Entonces, no se hacen preguntas sobre si lo que yo estoy haciendo está bien delante del Señor. Entonces, por eso este tema es tan controversial. Por eso a nosotros ha llegado una versión muy tergiversada de lo que está consignado en las Escrituras. El tema que seguimos tratando es el nombre del Señor, el nombre del Señor. Cuando el Señor vino en carne, fue anunciado su nacimiento, fueron dadas indicaciones a José, fueron dadas indicaciones a María. Durante toda la historia del pueblo, el Señor anunció quién era el que iba a venir. El Señor dijo por medio de sus santos profetas, habló por Moisés en la ley, habló por los salmos también. Y esa información es la que queremos escudriñar para ver qué es lo que dice el Señor. Ya habíamos visto que cuando fue anunciado el nacimiento del Mesías de Israel, se dio testimonio de quién era ese. ¿Quién era ese? El santo ser que nacerá, pues era engendrado no de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Entonces, si confiamos en doctrinas de trinidades, pues esa parte no cuadra. Porque ¿cómo así que el Padre no es el Padre, sino que es el Espíritu Santo la tercera persona, el Padre del Hijo? Sí, entonces esas son las cosas que debemos tener en cuenta, que hay muchos vacíos en las doctrinas que nos han sido enseñadas. Esa, por ejemplo, es una, ¿cierto? La otra pregunta que analizábamos hace 15 días, sí, la clase pasada, era si la profecía decía que su nombre iba a ser Emanuel, ¿por qué no le pusieron Emanuel? ¿O qué significaba eso? ¿Cierto? Porque tenemos que entender el significado de la forma y en eso seguimos insistiendo, porque en insistir en esas cosas es escudriñar en la palabra del Señor. Y esa fue una orden que Él nos dio, escudriñen escudriñen las escrituras, porque si queremos encontrar a Dios, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte que no sea la Biblia, las escrituras. Entonces, continuando con el tema, ¿sí? Lo último que habíamos hecho era decir que conoceréis mi nombre en aquel día, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto por acá en Isaías, habíamos analizado todo el capítulo 52, que dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa? O sea, ahí está dando una descripción del día final, del día en que es redimido el pueblo, del día en que Sion es redimida y es levantada. Y cuando hablo de Sion no hablo de ningún movimiento sionista, no se refiere a eso la palabra de Dios, se refiere al pueblo de Dios. Cuando ya la esposa es redimida, es salva y es presentada sin tacha ni mancha ante el Dios, el esposo, como está escrito. El único Dios verdadero es el esposo y Él va a tomar a su esposa para estar unidos siempre. O sea, Dios viene a nosotros y nos va a hacer mejores y nos va a redimir para morar por siempre con Él, en unión perfecta, en común unión con Dios. Eso es la salvación de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando esas cosas pasan, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Entonces, ahí hay algo que debemos analizar muy bien, ¿cierto? Cuando analizamos que el nombre, pues, del Señor, pues, en español, nosotros lo conocemos como Jesús, pero cuando
vemos este tipo de afirmaciones, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, y ese día no ha llegado, ¿cierto? Entonces, mire qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dice eso el Señor? O sea, que no conocemos el nombre real del Señor. O sea, que no es Jesús. O sea, que Jesús no es el Señor. A nosotros nos ha llegado esa traducción en español, pero tenemos que entender que estas cosas están escritas. Ahora, un punto muy importante que no podemos pasar por alto es que no se trata de un vocablo fonético. No es el interés en saber cómo lo digo, cómo lo pronuncio y ya está, porque podemos caer en ese error. No, entonces, vas a saber el nombre, venga, pero ahí debe decir, entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cierto? Podemos estar interesados en esa parte fonética de cómo se dice, cómo se pronuncia, ¿cierto? Pero ¿será que el Señor está hablando solo de una pronunciación o está hablando de algo mucho más profundo? Entonces, miremos, sigamos mirando, sigamos analizando todo esto, toda esta hermosa información que el Señor nos da. Vamos ahora a Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 30, en su versículo 27, en el versículo 27 en adelante. Amén, pastor. Dice, he aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Amén. Vamos a parar ahí un momentico. Ahí viene mucho más información, pero ahí el Señor nos está describiendo algo muy importante. Dice, el Señor viene. O sea, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor, ¿sí? La venida del Señor. ¿Cuál Señor? Acá la traducción dice Jehová. Y dice, el nombre de Jehová viene de lejos. En la traducción dice Jehová. Ya sabemos que esa traducción no podemos decir que sea la correcta porque es una traducción al español y Jehová al inglés. Le pusieron las vocales según lo que le pareció a una persona y pues eso se popularizó y ahorita todo el mundo dice que es que el nombre es ese. Pero no, no es ese. El nombre de Dios, así como se lo digo a Moisés, pues significa el yo soy, yo soy. Bueno, Él es, definitivamente Él es el que era y el que ha de venir, el mismo, el todopoderoso. Entonces, cuando dice que el nombre de Dios, entonces, ¿cómo así? O sea, el nombre viene, el nombre de Dios viene, o será que es que pues el nombre lo traen escrito en un cartel grandísimo y lo traen los ángeles o qué? ¿Qué significa de que el nombre de Dios viene de lejos? ¿Qué significa eso? Entonces, es muy interesante. Dice su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. ¿Qué significa eso? La cara le arde. Dice llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. O sea, una lengua de llamas de fuego. ¿Qué querrá decir eso? Acuérdense que el Señor dijo que sin parábolas no iba a hablar y que las parábolas las explica a sus hijos. ¿Cómo las explica? Porque están explicadas en la palabra de Dios. Esa es la forma como debemos escudriñar la escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto del nombre de Jehová? Que dice acá el nombre del Señor, el nombre del Señor. Pues para saber, busquemos en qué otras partes se menciona este mismo término, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Analicemos unos cuantos versículos y miremos para saber eso de que en ese día conocerán y conoceréis mi nombre en aquel día, para poder saber ¿a qué se refiere el Señor con eso? Si es solo un fonema que tenemos que escuchar y aprendernos para seguirlo llamando así, o si no solamente significa eso, sino que significa, tiene una profundidad mayor. ¿Cuál es el verdadero significado de estas palabras? Primero, sin quitar el dedito de ahí de Isaías 30, 27, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Mire que hay un por qué. O sea, Set, ¿por qué? ¿Sí ven que hay un significado en el nombre? ¿Sí? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No es Enoc, es Enos. Ese es otro diferente a Enoc, ¿cierto?
su nombre Enos. Entonces, o sea que por ese tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, dice aquí la traducción. Miren que hay comenzar a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa? ¿Será que yo quiero invocar el nombre solamente, pero eso solo decirlo, así como en la cultura popular se hacían los 1000 Jesuses? Sí, Jesús, Jesús, para cuando uno estaba asustado, para cuando quería evitar alguna situación de peligro, alguna así, o algo así. No, era invocar el nombre del Señor. Pues ¿a qué se refiere? ¿Qué vamos a mirar? Ahorita miremos que hay más partes en la palabra del Señor que mencionan esto del nombre del Señor, el nombre del Señor. Por ejemplo, acá se trata de identificar que el nombre del Señor no significa solo una palabra o solo una escritura de unas letras, significa Dios mismo. Invocar el nombre del Señor, pues es invocar a Dios, invocar al único Dios verdadero, ¿sí? Por su nombre, porque hay un solo Dios y hay un solo nombre, hay un solo pueblo, hay un solo espíritu. Si hay una sola ley, la Biblia es una sola, ¿cierto? La escritura es una sola. Hay un solo bautismo, una fe. El Señor es claro con eso. Es uno solo. Entonces, miren lo que dice más adelante por aquí en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 7. Recuerden, no perdamos de vista que de lo que estamos hablando es del significado de los nombres, del nombre del Señor. ¿Y qué significa eso que el Señor dice? En aquel día conoceréis mi nombre. Sí, en aquel día, y conoceréis mi nombre. Entonces estamos analizando qué significa eso del nombre de Dios, dónde lo podemos ubicar. El ejemplo acá en el mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ese es uno de los mandamientos y es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Dice Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces, miren, podríamos caer en el error de malinterpretar esto y decir que, pues, así como nos enseñaron a nosotros que no era jurar en vano, no jure por Dios, no, usted puede decir mentiras y puede decir lo que quiera, comprometerse y no cumplir, pero no vaya a hacerlo, no vaya a decir que lo juro por Dios y por eso, porque eso sí es pecado. Y no, eso está totalmente errado. Aquí lo que dice es una información muy específica. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, o sea, como sin ningún motivo o sin razón o para abominar del nombre del Señor, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente quiere decir que va a haber castigo, porque no retraerá su castigo al que esto haga. Entonces, ¿esto qué significa? Porque aquí aparece la partícula, sí, las palabras, el nombre de Jehová, bueno, el nombre del Señor, tu Dios. Aquí nos aclara que ese es nuestro Dios. Entonces, si yo tomo el nombre de Dios en vano, ¿qué significa? Que voy a tener castigo, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que no puedo jurar en vano? ¿Será que significa eso? Nosotros, el pueblo, llevamos el nombre del Señor porque el Señor ha puesto su nombre en su pueblo. Israel, acuérdense que es Israel. La partícula él es Dios, significa Dios. El Señor puso su nombre en nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos siguiendo al Dios Altísimo y que le estamos obedeciendo y que nosotros somos de Dios y que somos hijos de Dios, y entonces cuando no hago lo que yo tengo que hacer obedeciendo lo que Dios me manda, eso es tomar el nombre del Señor en nuestra vida como si no pasara nada, como si yo no hubiera sido redimido, como si el Señor no hubiera pagado por mis pecados. Miren que es bien interesante eso. Pasa de ser, como nos decía la religión tradicional, no jure en vano, no jure por Dios en vano. No, tomar el nombre del Señor está en nosotros, que es Dios mismo. A eso voy, a que entendamos que cuando se menciona el nombre del Señor, quiere decir Dios mismo, Dios mismo. Dios mismo está en nosotros y decimos que Dios mora en nosotros, pero entonces, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? ¿Por qué no obedecemos lo que Él nos manda? ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo
bueno, antes decíamos que, bueno, que se dice que es cristiano, pero no, ya no estamos en el cristianismo, ya sabemos que debemos salir de ese tipo de cosas que el Señor no mandó. Entonces, si yo digo que sigo al Dios de la Biblia, que el Señor Jesús es mi pastor, que nada me faltará, y ando como si no tuviera ley, como si fuera un anarquista por ahí, que ando sin Dios ni ley, como dice el dicho popular, pero no, yo creo en Dios, no, Dios, el Señor Jesús es mi pastor y Él es mi padre y yo soy hijo de Dios, pero sigo haciendo las cosas del viejo hombre, pues ahí es donde estoy tomando el nombre de Dios en vano. O sea, estoy dando por insignificante el nombre del Dios que supuestamente está en mi vida. Entonces, si yo no hago las cosas que debo hacer, si no he transformado mi vida después de entender que el Señor murió para que fueran perdonados mis pecados, si yo paso eso por alto, pues eso es lo que estoy haciendo, como tener el nombre de Dios en vano, tomar el nombre del Señor en vano. Yo he tomado el nombre del Señor porque yo soy de Israel, ¿cierto? Hemos creído que Él es Dios, que Él es el Señor, ¿cierto? Que Él murió por mis pecados. Él fue, mejor dicho, lo masacraron en un madero, lo humillaron y Él pagó por mí y yo voy a tener ese sacrificio por vano, ¿sí? Voy a tomar ese sacrificio como algo que no importa porque yo sigo comportándome igual. Eso es un mandamiento, mis hermanos. Y el significado es bien diferente al que nos habían enseñado en la religión católica, en la religión tradicional, que es tomar el nombre del Señor en vano. Estoy siendo supuestamente hijo de Dios, pero me estoy comportando como hijo de Satanás. Entonces estoy tomando el nombre del Señor en vano que me dice que lo obedezca, que no mienta, que no robe, que no desee lo que no es mío, que honre a mi papá y a mi mamá, a los padres, que no tenga ningún otro Dios, que no me haga imágenes. Entonces hay muchos que hacen eso. Dicen que son de Dios, pero no le obedecen. O sea, toman lo que Dios manda, el nombre del Señor, que es santo, y lo toman en vano. A eso es lo que nos lleva a la religión. A eso nos lleva la religión, a infringir el mandamiento de Dios, a tomar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El objetivo es para arrodillarse, para pedirle, para hacer todo este tipo de cosas. Y dicen que son de Dios, pero siguen haciendo lo que Dios condena, ¿cierto? Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Soy hijo de Dios, pero no le obedezco y no tomo en serio lo que Él me manda. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Entonces, mire que eso del nombre del Señor tiene otro significado diferente, más profundo que el que nos habían enseñado. Ahora, vámonos ahora a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 24 y 25, por favor. Primera de Reyes 18, 24, 25. La palabra del Señor dice así: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo le respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, perdón, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Amén, Hasta, amén. hasta ahí. Hasta ahí, mi hermano. Analicemos esa parte. Yo creo, bueno, no sé si ustedes hayan conocido la historia completa de lo que pasó con el profeta Elías, ¿sí? Es el profeta Elías cuando cita a todos los sacerdotes, que eran como 400 sacerdotes de Baal, y convoca al pueblo. ¿Para qué? Para esto mismo. Miren lo que dice. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. O sea, ¿a qué se refiere? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, ¿a qué se refiere acá toda esta enseñanza? Ahí estaba Elías retando a los otros sacerdotes a que si el Dios al que ellos le pedían era el real Dios, el Dios verdadero, pues entonces él se iba a manifestar apoyándolos a ellos y sustentándolos en esa prueba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Ya sabemos el resultado y es bueno, por favor, que ustedes lean este capítulo, bueno, 1 o 2 capítulos atrás y 1, 2, 3 capítulos adelante para que vean todo el contexto de lo que pasó aquí. El profeta Elías iba muy seguro de lo que estaba haciendo. Entonces, dicen, invoquen ustedes el nombre de Dios, ¿sí? Los dioses que tengan. Así como muchos tienen muchos dioses porque aunque no crean que son dioses para ellos, pues eso es lo que están haciendo cuando invocan a María, a San Gregorio, que invocan a San Antonio, que invocan a San Isidro Labrador para que les dé agua, y que invocan una cantidad de nombres que supuestamente para que sean intermediarios con Dios. Y acá esto fue lo que pasó. Hay un solo Dios y Él escucha todas las cosas, Él sabe todas las cosas, Él no necesita intermediarios. El único intermediario es Jesucristo hombre, Jesús el Mesías, cuando se hizo. Esa es la única forma que podemos llegar a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. O sea, Él es el único intermediario porque Él es Dios. La forma de llegar a Dios es entender que Él vino en carne, que Él vino en carne. Eso es básicamente lo que está pasando. Cuando se invoca el nombre del Dios verdadero, no se está haciendo alusión a un fonema o a una pronunciación de la palabra, de una palabra que está escrita y que eso ya tiene como un poder en sí mismo. No, eso no es así. Eso no es algo como un amuleto, porque muchas personas van a querer saber ese nombre para, yo conozco el nombre de Dios y entonces comienzan así como dicen Jesús, Jesús, Jesús 1000 veces, así mismo van a utilizar ese fonema como entendiendo que eso en sí mismo tiene como un amuleto, digámoslo así, como un poder en el sentido de que yo lo pronuncio y ese me concede lo que yo quiera. No es así, no es así. No es así, mis hermanos. Así no es. Así lo siente la mayoría. Dice, invoquen ustedes el nombre del Dios de ustedes o de los dioses que tengan. Y yo invocaré el nombre de este Dios que sí conozco y que estoy muy seguro porque es el Dios que está escrito. Ese Dios, el yo soy que le habló a Moisés, ¿cierto? Y dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, pues este es del Dios verdadero. Este sea Dios. No, ahí no estaban haciendo como una especie de concurso de poder entre diferentes dioses y el que gane, entonces ese es el que va a quedar de primero. No, él estaba así, lo que estaba haciendo es demostrándoles a ellos que hay un solo Dios que es el que tiene todo el poder y toda la gloria. Ahora, un punto muy importante, ¿sí? ¿Qué pasó? Ellos, ¿qué nombre invocaron? El nombre de Baal. Por eso, pues básicamente ellos eran los sacerdotes de Baal, de Baal. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ¿cierto? O sea, Baal, entonces habían muchos, él era uno solo, ¿sí? Y esos sacerdotes, de esos profetas de ese Baal, pues eran como 400. Imagínense la proporción, aún así Elías iba súper tranquilo, iba súper seguro, porque sabía lo que iba a acontecer, porque él conocía al Dios verdadero, al único que mora sobre la altura de los cielos. Ahora, una pregunta muy importante que hacíamos esta mañana también. ¿Ustedes creen que los profetas de Baal creían que su Dios era un demonio o que su Dios era Satanás? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Porque es muy fácil, por ejemplo, imaginarse que ellas eran como unas entidades oscuras y que estaban adorando al diablo y que eran conscientes que... No, no. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben qué significa Baal? ¿Hay alguno que sepa qué significa Baal? Mira la importancia de los nombres, de los significados. ¿Hay alguno de mis hermanos que de pronto tenga conocimiento de qué significa Baal? Porque lo menciona muchas veces, que los sacerdotes de Baal, que le hicieron altares a Baal y que sacrificaban sus niños a Baal y a Moloch. Entonces había muchos dioses, muchos nombres. Pero ¿qué significa este en especial? Baal. Sí, mi hermana, por favor. Prédica explicaron sí, y que tenía que ver con algo de las moscas, si no me Ah, equivoco. ok. Sí, Sí, algo Belcebú. así, ¿verdad? O sea, Belcebú. no recuerdo perfectamente, pero Bueno. sí tenía que ver algo con, de que no figura en la palabra, obviamente, no está escrito con algo así, se dice Baal, Baal es Sí, el bueno, Baal. mi hermana se refiere a, es una explicación que dimos
que de Belcebú, que cuando el Señor habla, allá cuando vino en carne, le hablaba a los fariseos y ellos le decían, que usted es hijo del príncipe de los demonios, que Belcebú. Entonces, Belcebú en español llegó esa palabra, entonces, el nombre del diablo. No, lo que significa en realidad es Baal Zebub, que significa señor de las moscas, ¿sí? O sea, la palabra Baal significa señor. ¿A quién estaban adorando ellos? Esos 400 profetas, esos 400 sacerdotes, al Señor. Para ellos ese era Dios. Ellos pensaban que de esa forma como lo adoraban y con su religión y con todos sus ritos y con todas sus cosas, ellos estaban adorando a Dios y les servían y la religión les había puesto una imagen de ese Dios y ellos creían que ese era el Dios. ¿Por qué creen, por ejemplo, que los dioses, los filisteos, por ejemplo, todos los asirios, todos los que adoraban otros dioses, no se cambiaban al Dios de Israel cuando se daban cuenta que el Dios de Israel era más poderoso? Porque ellos pensaban que el Dios era el original, era el de ellos. Y eso es lo que pasa con cada religión. Busquen y verán en cuál. Venga, ¿será que el Dios de ustedes no es el principal? A ver qué les van a decir. No, por supuesto que nosotros adoramos al Dios verdadero. Nosotros aquí le oramos, somos bastante como los de Berea, como los de Berea. Aquí, mejor dicho, acá bíblicos, pero hacen cosas que el Señor dice que no hagan, que no hagamos, ¿cierto? Entonces, Baal significa Señor. Ellos estaban adorando al Señor, ¿sí? Pero sin conocimiento. En esa adoración lo que hacían era hacer cosas que no debe hacer una persona, porque el Señor prohíbe cosas que ellos estaban haciendo, pero como no conocían la escritura, como no conocen la palabra, porque no la buscan, no la escudriñan y no les ha sido abierto los ojos por el Señor, pues básicamente seguían invocando a Dios, lo que hace la religión. La religión invoca a Dios, siempre invocan a Dios, ese Dios. No crean que ellos pensaban que estaban adorando a Satanás, no crean que ellos pensaban que es que estaban adorando a un demonio, porque es que de lógica uno dice, pero ¿para qué yo me voy a poner a adorar a un demonio si el Señor es el que dirige todo y los demonios tiemblan? Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Los demonios tiemblan porque tienen que obedecer al único Dios verdadero. Entonces, eso no era así, que ellos pensaran que estaban adorando a Satanás o que eran satánicos. No, sencillamente estaban adorando a Dios, a Baal, al Señor, y Él era el Señor de ellos. Y pensaban que ese era el Dios todopoderoso, ¿cierto? Entonces, mire que el nombre del Señor, el nombre de Jehová, como está en la traducción, ¿cuántas veces se encuentra y qué significa eso de en aquel día conoceréis mi nombre? Conocer el nombre de Dios será que se limita a una simple pronunciación fonética o tiene más profundidad. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Sería, yo lo pronuncio y de una inmediatamente así como la lámpara de Aladino. No, 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 eso no es así. Aquí Elías, el profeta Elías, estaba invocando el nombre de ese Dios que le hablaba a él y le había dado mandamiento y le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sí, esa es la forma como Dios se había comunicado con los profetas, diciéndole que era él el mismo Dios de Abraham, el que había dado la ley a Moisés, que se le habrá aparecido a Isaac y a Jacob y que lo había sacado de Egipto. Esa es la forma, o sea, ¿cómo? Mencionando lo que ya había dicho, la palabra de Dios. Estaba mencionando lo que ya estaba escrito, estaba corroborando esa información. Entonces, si ven cómo va tomando más sentido eso de que qué es el nombre de Dios. ¿Será que es una cosa como aparte? Mire, sigamos escudriñando por ahí. Que ahorita seguimos en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos del 17 al 19. Mi hermano Willington tiene una inquietud. Pastor, buenos días a todos. Sí, tengo una Bueno, inquietud es en el sentido del nombre de mi Señor. Obviamente yo entiendo, digamos, que en algún momento, inclusive yo,
pensaba que tomar el nombre del Señor era hacer juramentos, que son, cuando uno era muchacho, tocaba esos temas. No está bien, obviamente no está bien. Pero, por ejemplo, hay situaciones en el cual que, pues, no sé cómo entonces darle o redireccionar en mi forma de pensar, que no sea pues la forma de pensar, sino pues la del Señor. Es que, por ejemplo, he encontrado personas, y esto es literal, que cogen la palabra, digámoslo así, cogemos la palabra y lo inclinamos a mi posición, a mi forma de pensar, a mi entendimiento, y aunque inclusive la palabra es claro, lo torcemos. Y yo tenía en consideración, bueno, es que diría yo, bueno, ahí sí es de esa forma, por ejemplo, podríamos hablar de los diezmos, por ejemplo, podríamos estar hablando de las pastoras, por ejemplo, hay muchos, obviamente son muchos los temas, pero a lo que yo me refiero es que aún considero yo, porque yo he visto esos de los curas, de los católicos, que ellos, sé que existe un velo, pero a pesar de que existe un velo, he encontrado personas o eso creo yo, eso es una percepción de que conocen la verdad, sino que la doctrina que tienen es muy fuerte. Están metidos allá y el Señor pues ya, eso sí, ya ellos allá con su corazón y el Señor pues, pero sí he encontrado que son como que conscientes, mejor dicho, consciente y toman la palabra literal, o sea, la palabra del Señor es como más por conveniencia. Y yo tenía como ese concepto, bueno, ahí entonces sería estar tomando el Señor, obviamente es aterrador, pero yo había tomado de esa manera y había hecho como conciencia en que si estas personas con aquí están jugando es con el nombre, sí. Entonces, ese concepto yo en algún momento dije, ¿será que de tal manera esto realmente es tomar el nombre del Señor y es jugar con el nombre del Señor, del Todopoderoso? Y lo había tomado como de esta manera. No sé, pues ya ahora, pues conociendo, pues de acuerdo al estudio, la interpretación, pues me está dando más campo, pero no sé si esto aplica en efecto, pues en el sentido de tomar el nombre del Señor en vano. Pastor, esa era como mi inquietud, realmente. Sí, mi hermano, mire, lo que pasa es que a lo largo del estudio que el Señor nos da de la palabra, pues nos va mostrando cosas que debemos entender de la forma correcta. Y pues a nosotros nos dijo que cuál es el problema de este mandamiento, que a nosotros nos enseñaron mal ese mandamiento, porque lo tradujeron al español por el catolicismo de no jurar su santo nombre en vano. Ahí se quedó, no jurar su santo nombre en vano, ¿cierto? Así está el mandamiento católico, y digo católico porque no es de la forma original como está escrito en la palabra. Ellos tomaron los mandamientos del Señor y los cambiaron a su acomodo, los pusieron y los acomodaron de acuerdo a su doctrina. Eso es básicamente la religión. Cualquier religión hace lo mismo. Toma la palabra de Dios y la parte que no cuadra o que no se entiende, pues sencillamente o la eliminan o la cambian. Eso es básicamente, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento de la idolatría, por ejemplo, que condena tanto la idolatría, sencillamente lo quitaron, ¿sí? Lo quitaron. Sencillamente acomodaron los 10 mandamientos y quitaron la parte de la idolatría y duplicaron el último. El último mandamiento dice no codiciar nada de tu hermano, ¿sí? No codiciar, venga, leámoslo para que no sean solo palabras mías, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, me gustaría que hicieran ese ejercicio. Los 10 mandamientos según la Iglesia Católica y los 10 mandamientos según la Biblia, los originales, ¿sí? Eso está en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Si quieren, por favor, escudriñenlo, hagan ese ejercicio para que comiencen a entender por ustedes mismos. No porque yo les estoy diciendo, sino porque está escrito, ¿sí? Los mandamientos en la Iglesia Católica, pues es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos dicen, esos son los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros entendemos el orden de los mandamientos que le fueron dados a Moisés, tenemos que entender el orden, tenemos que entender la categoría de los mandamientos, tenemos que entender la importancia de los mandamientos y todo, ¿cierto? Entonces,
Si yo, por ejemplo, un ejemplo muy claro que pasó por estos días, no sé si lo mencioné en la clase pasada, ahorita hay un escándalo grandísimo con un pastor muy importante para la iglesia evangélica, si no estoy mal, en Estados Unidos. Hay un personaje que pues resultó que después de ser tan supuestamente sabio y todo, y muy venerado y profesor de teología y bueno, con muchos seguidores y todo, pues resulta que llevaba 5 años adulterando, ¿sí? Bueno, algo así como 5 años adulterando, y tenía una mujer como dice la comunicación que sacó la iglesia donde él predicaba. Los ancianos de la iglesia donde predicaba, pues lo que hicieron fue apartarlo de inmediatamente del ministerio, porque pues no está bien que una persona que está presentándose con un tipo de comportamiento, no solo ese, cualquier tipo de comportamiento similar, agrediendo los mandamientos, supuestamente enseñando al pueblo a no pecar, y él está con un pecado continuo, pues no es una persona que deba dirigir el redil del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando usted comienza a mirar las prédicas, ¿sí? Por ahí salía una prédica de él donde decía, no, es que, por ejemplo, uno puede adulterar, pero eso no afecta mi relación con el Señor. Uno puede robar, pero eso son cosas momentáneas y comienza a como a autojustificarse con lo que dice. Entonces usted comienza a identificar qué está diciendo. ¿Cómo es que supuestamente una persona que está adulterando o esté robando o esté mintiendo, que eso no va a afectar la relación que tiene con el Señor o la fe que tiene en el Señor? Pues es todo lo contrario. Si usted está infringiendo los pecados, sabiendo que es pecado, sabiendo que no está bien delante del Señor, pues entonces no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Entonces no es oveja. Entonces, asimismo es en la religión, cuando no se acomoda el mandamiento del Señor a lo que se enseña en mi religión, pues trato de cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Pues haciendo unas nuevas reglas, cambiando aquí, poniendo aquí, quitando esto de aquí, transformándolo. Eso fue lo que pasó. Si ustedes ven en los mandamientos, supuestamente los 10 mandamientos de la Biblia, la Iglesia Católica los tiene de una forma diferente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso no está incluido dentro de los 10 mandamientos, sino que es algo que dijo el Señor, que era un resumen, una esencia de esos mandamientos, ¿sí? Que escuche Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, eso es la esencia de todo, el extracto de todo. Eso no es un solo mandamiento. No es un solo mandamiento, ellos lo pusieron como el primer mandamiento. Si usted le pregunta a la mayoría de la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Ellos le van a decir, amar a Dios sobre todas las cosas, los que se acuerdan. A mí me pasó, cuando me dicen, no, pero eso no es lo que está en la Biblia. Entonces eso no queda conmigo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cambiar esas cosas. Dice, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que pasa con la doctrina de la Trinidad, que usted tiene 3 dioses. Y acá dice el Señor, no tendrá ningún otro. No tendrá ningún. Entonces comienzan a venir las doctrinas tratando de explicar algo que no se puede explicar. Después de que tanto lo repiten, ya lo creen como si fuera una verdad. Se vuelve doctrina, se vuelve una tradición, ¿sí? Entonces, no puede ser sustentado en la palabra, pero entonces le dan el título de eso, viene de la tradición católica, apostólica y romana. Entonces, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ese, lo quitaron, no está, no aparece. Entonces, ¿cómo así? Pero si quitan uno, entonces ya no quedará en 10, sino 9. Pues claro, entonces, al último, dice, no codiciarás, en 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? O sea, es no codiciar absolutamente nada, pero ese lo dividieron en dos para poder reemplazar ese que quitaron allá de la idolatría. Entonces, ahí es donde uno dice, pero ¿por qué la gente no se da cuenta de eso? ¿Por qué no comienzan a analizar? Porque la tradición es muy fuerte. La forma de que están haciendo sus cosas durante tantas generaciones, pues ya es más fuerte que la misma palabra de Dios para ellos. No que esto no tenga la misma fortaleza, por el contrario, esta es la verdad.
lo otro es mentira. Entonces miren cómo la tradición lleva a infringir el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los ancianos. Exactamente eso es lo que pasa ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué van a comenzar a hacer? A predicar a favor de la tradición, a favor del mandamiento de Dios. Así como este señor decía que no, que es que pese a que una persona adultere, pues su fe en Dios no va a ser afectada. Pero ¿de qué está hablando? Ahora entendemos, ahora podemos ver, ahora mis ojos te ven, decía Job. Es muy importante. Ahora, mire, otro ejemplo en este mismo aspecto. El segundo mandamiento, mírenlo, miren lo que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Dice, yo soy el Señor tu Dios fuerte. Él es el Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí ve que el mandamiento no es corto? Y lo quitaron, lo quitaron. ¿Por qué? Porque se opone a su doctrina. Ellos vienen desarrollando esta religión, y la religión pues es una mezcla de muchas cosas. En Roma se formó esta religión y pues venía tratando de guardar tradiciones y costumbres de muchas gentes de muchas partes del mundo para ser atractivos, para que la gente se venga, ¿sí? Para que entren a mi iglesia. Entonces yo trato de hablarles bonito, yo no les hablo de los mandamientos, yo no les hablo de cosas así, sino que vengan tranquilos, que todos cabemos aquí, que usted es homosexual y que usted tranquilo, quédese así, que el Señor él los ama a todos, Dios te ama. Que usted tiene amante y no ha podido dejarlo, o no ha podido dejarla y no quiere intentarlo porque es que usted la ama, o usted lo ama. No, eso no, es por el contrario. El Señor, así como Juan el Bautista fue declarado por el mismo Señor Jesús en carne, que dijo: no ha nacido ninguno de los nacidos de mujer, de los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Fuera quien fuera. Herodes, esa es la mujer de tu hermano y él todavía vive. Deja a la mujer de su hermano. O sea, si yo no le digo, a mí me van a pedir cuentas porque él era atalaya. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Algo está mal? Está mal. ¿Algo está bien? Está bien, y tenemos que decirlo. Pero si algo está mal, no debemos tener miedo, no debemos tener temor, porque de pronto hay un católico hoy, por ejemplo, escuchándonos. Entonces de pronto se ofende no, venga, hay que hablarle pasito para que no se vaya, para que escuche. No, la palabra de Dios es tal cual. Yo no tengo temor, yo no debo tener temor de predicar la palabra. Lógico, hay que sazonarla, hay que hacerla de una buena forma, no para tratar de agredir a todo el mundo, no, pero que no deje de predicar la verdad, porque la verdad nos hará libres. A nosotros nos hace libres de la religión, no solo de la católica, de todas las religiones, del cristianismo, desde la iglesia evangélica. Esto nos hace libres, este tipo de cosas, que los mandamientos están escritos. Yo no puedo inventarme nada, yo no puedo cambiar nada. Aquí cambiaron también el no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, lo que estábamos analizando, ¿cierto? Después cambian acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, ¿y ve que hay un por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuánto nos demoramos leyendo todo el mandamiento? Lo cambiaron por santificar las fiestas. El catolicismo romano cambió toda esa explicación perfecta y profunda que da el Señor, ¿sí? Por santificar las fiestas. Aquí tomaron solo acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo se refiere al día séptimo de la semana, al día séptimo de la semana, y lo cambiaron por santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas, las que usted quiera. Fiestas patronales, fiestas de la Virgen, fiestas del santo patrono del municipio, fiestas de lo que usted quiera. Hoy es el día de San Epícola, hoy es el patrono de los peces, hoy es el día
San Fulano, que es el patrono de la lluvia, y eso es lo que ha hecho la tradición religiosa. ¿Cómo cambiaron el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres? Eso no solo le pasó a los fariseos. Eso aquí está bastante claro. Bueno, yo soy de una época desde hace, yo ya tengo 51 años, gracias al Señor, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria hace mucho tiempo, a nosotros nos daban clase de religión. A uno le daban clase de religión en ese entonces. ¿Qué le enseñaban? Catolicismo. Básicamente porque era la religión más influyente en nuestro país. Y a uno no le enseñaban la Biblia. No, le enseñaban catolicismo. Y eso era una de las cosas que le hacían aprender a uno, los 10 mandamientos, la versión católica, ¿cierto? Entonces, a eso nos llevaron a nosotros a adoctrinarnos en la religión y no en la palabra de Dios. Lo mismo que hacían los fariseos. Ellos preferían guardar los mandamientos de los ancianos de su religión en lugar de venir a la palabra y cumplirlos tal cual estaban escritos. Eso en cualquier religión pasa lo mismo. Entonces, mire toda la importancia que el Señor nos quita, ese velo tan grande que nos deja, ¿sí? Eso de santificar las fiestas, eso de no jurar su santo nombre en vano. No, dice no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. No solo dice jurar, dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él va a castigar al que esto haga. Es básico. Entonces, miren que todos los mandamientos están explicados y están escritos, no hay disculpa. Por aquí en Jeremías capítulo 9, dice el Señor, en Jeremías capítulo 9, versículo 12 en adelante, dice algo muy importante. Miren. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Miren el motivo por el cual vienen las aflicciones y las guerras y todo eso, el castigo de Dios. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley. Exactamente el ejemplo que estamos hablando ahorita, el ejemplo de los mandamientos según la Iglesia Católica y según cómo están ahí, pues simplemente están dejando la ley del Señor y acomodándola a su propio corazón, ¿cierto? A según su tradición. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Dice, muchas veces hace menciones de ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 7, 24, ahí atrásito dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese es el problema. ¿Está escrito? Sí, está escrito. Está explicado, muy bien explicado. El Señor lo explica muy bien para que quede bastante claro. En ese día nadie va a poder decir, no, pero ¿cómo hacía yo para saber? Está escrito, escrito está, dice el Señor. Entonces, esa es de las cosas que uno debe tener en cuenta cuando van a venir personas que nos van a querer justificar su religión o su creencia. Pues no, uno no tiene que justificar la religión de nadie. Yo de lo que puedo presentar defensa es de la palabra de Dios. Si hay alguien que me venga y me diga, no, es que usted está errado en esto porque la palabra me dice y me enseña que hay un concepto que yo tengo errado, pues yo tengo que escucharlo. Yo no me puedo creer el máximo, pues que ya me las sé todas. No, porque es que apenas estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, aquí la regla de medir es esto, el canon, que significa regla de medir, es la palabra de Dios. Si yo, por ejemplo, pues, pudiera hablarle a un alto jerarca de la Iglesia Católica, al Papa mismo, decirle, pero es que ustedes cambiaron la ley. Y eso era lo que nos enseñaron a nosotros. Yo no debo tener temor de decir eso delante de quien sea porque es verdad, es comprobable, es fácil. Yo lo puedo leer, cualquier persona, búscalo en su Biblia. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, búsquenlo y compárenlo con los mandamientos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo cambiaron? No, es que el Señor dijo que el principal mandamiento, claro que sí. ¿Cuál es el primero de todos, el principal mandamiento? Pues, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu... Ese es el resumen de todos los mandamientos. Y el segundo es similar, es el resumen. En esos dos, por eso dice que en esos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Porque todos los profetas hablaron de la ley. ¿Y qué hace el Señor? Amar al Señor sobre todas las cosas, pues básicamente es cumplir el mandamiento, obedecer todo lo que está escrito de ahí en Moisés. Entonces yo no puedo pretender que es una cosa diferente, no, es un resumen de eso. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero sobre todas las cosas sí, pero yo tengo imágenes. Sí, yo me le arrodillo delante de y le pido las imágenes y las honro, les pongo velitas, le pongo arreglos florales y las tengo como por ayuda. No, entonces no amo a Dios sobre todas las cosas. Amo más a las imágenes y amo más la costumbre que tengo de inclinarme ante las imágenes. ¿Sí? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. No está poniéndose en duda esto. ¿Sí? El segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pues si uno ama al prójimo, cumple los mandamientos porque uno lo ama, uno quiere la verdad para él. Así como amo a mis hijos, como amo a mi esposa, pues así tengo que amar a todo el mundo. No hacer acepción de personas. Entonces, es un resumen, esos dos mandamientos. Esos dos mandamientos que hace amar a Dios y amar al prójimo. El resumen de toda la ley es amor. El amor cumple la ley, no el amor reemplaza la ley. Eso es totalmente errado. La mayoría de personas piensan que es que cuando yo amo ya cumplí la ley. ¿Pero qué es amar? ¿Y sigo idolatrando? ¿Sigo mintiendo? ¿Sigo pensando que Dios es tres cuando dice que es uno? No, no, o estoy teniendo por vano, estoy tomando en vano el nombre del Señor, estoy teniendo un comportamiento que no está acorde a lo que... No, el amor no reemplaza la ley, el amor cumple la ley. Si usted le han dicho de pronto en su religión que es que no, que yo ya no tengo que cumplir la ley porque como el amor es el cumplimiento de la ley, el amor es, y está literal, el amor es el cumplimiento de la ley, no el reemplazo de la ley. El amor no reemplaza la ley, el amor cumple la ley. Si usted dice que ama, usted no idolatra. Si usted dice que ama a Dios, usted no tomará el nombre de Dios en vano. El nombre de mi papá, el nombre de mi padre, yo no lo puedo poner por el piso. No voy a hacer que los demás blasfemen el nombre de mi Dios por mi mal comportamiento. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo amo a Dios y amo a mi hermano, pues voy a cumplir todos los mandamientos, no va a tener ningún problema con los mandamientos, ¿cierto? Pero esa es la explicación real a esto. No es que el amor reemplace la ley, eso es una doctrina que se ha metido, se ha filtrado en las iglesias, en las congregaciones, y pues están engañados, desafortunadamente es así. No es difícil comprobarlo de acuerdo a la palabra. Decir, mire, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se olvidó de la ley de Dios y se fueron en pos de de sus malvados corazones. Nosotros venimos de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo acabamos de leer. Eso es lo que dice el Señor. Entonces es fácil. No debo tener temor de decirlo, no debo tener temor de corregirlo, porque es que cuando no se trata de pelear y agarrarse a los puños y a los empujones con una persona que no es de mi religión. No, se trata de salir de la religión para poder ver desde afuera los errores que se cometen, ¿sí? Y venir a la palabra, volver a la senda antigua, volver a tomar los mandamientos. Eso es lo que el Señor siempre ha recriminado, porque se alejaron de mi mandamiento y se fueron en pos de las tradiciones de sus malvados corazones. Eso es lo que el Señor ha recriminado. Ahora el Señor muere por nosotros, viene, se hace carne y muere. ¿Para qué? ¿Por qué murió el Señor? Analicemos esto. ¿Por qué murió el Señor Jesús? Ay, para perdonar para pagar en pago por nuestros pecados. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué murió el Señor Jesús? ¿Para qué murió el Señor? Para que nosotros tengamos salvación. Sí, pero hay más. ¿Para qué murió el Señor? Para cumplir la ley que él mismo había establecido. El Señor Jesús murió para cumplir la ley. ¿Y para qué hacer? Para redimir a los que no lo habíamos cumplido, para que ya no volvamos a infringir la ley de Dios.
Para eso murió el Señor Jesús, para cumplir la ley que decía que la paga por el pecado es la muerte. Él tomó nuestros pecados para cumplir la ley y hacer que nosotros la sigamos cumpliendo. Por eso decía a la mujer adúltera, vete y no peques más. Vete y no, tranquila mamita, que eso no pasa nada. No, él nunca dijo eso. Él dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y pues que ¿quién no peca? Es que pecamos todos los días, yo la entiendo. No, él le dijo, vete y no peques más. Y a otro, quien hizo sanidad, le dijo, vete y no peques más para que no te vuelva algo peor. ¿Por qué? Porque en la ley está escrito que sí, que si usted sigue infringiendo el mandamiento, van a venir 7 veces el castigo más grande, 7 veces multiplicado por 7. Si usted si estamos cometiendo un pecado, entendiendo que es pecado, y volvemos a cometer el mismo error sabiendo que está mal, dice que el castigo es 7 veces mayor. Y así sigue. Eso es la ley perfecta. No es un Dios alcahueta al que yo pues puedo seguir pecando y pues como Dios es bueno. No, Dios es justo y Él va a aplicar la ley. Él va a aplicar la ley. Dice, porque vosotros tenéis quien os juzgue, Moisés. Él es el que nos va a juzgar la ley. El Señor va a venir a juzgar conforme a cuál ley. Pues a la ley que está escrita en Moisés. Él lo dijo a los fariseos. Vosotros tienen vosotros tienen quién los juzgue a ustedes. Moisés. Con la palabra de Dios, Él va a juzgar porque Él es Dios y Él es el que va a decir cómo va a juzgar a su pueblo, cómo va a juzgar al mundo entero. ¿Cierto? Entonces, entender todas estas cosas para entender que el nombre del Señor no significa solo un vocablo, no es un fonema solamente. Cuando yo digo que el nombre, que es Dios vive en mí, pues entonces yo tengo que andar como Él anduvo. Pero si yo no ando como Él anduvo, pues entonces me estoy engañando a mí mismo. ¿Cierto? Entonces, el nombre del Señor significa mucho más así como eso de no jurar su santo nombre en vano, que ya nos habían relegado todo lo que comprende el verdadero mandamiento, lo habían relegado a que no jure usted en vano, que cuando jure algo en el nombre de Dios, pues cómplalo. Es una parte pequeñita, pero lo que significa todo eso es muy superior, es muy, muy superior. Entonces me parece maravilloso esto que el Señor pone acá con estas intervenciones de mis hermanos, para que pues estas cosas salgan a la luz, que podamos aclararlas, que podamos tener confianza de que el Señor nos guía. Bueno, miren, ahora íbamos a Isaías 59:17, ¿sí? Isaías 59:17 al 19. Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre del Señor. Aquí aparece de nuevo ese término, el nombre del Señor, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Entonces, miren, hay una parte, me parece muy interesante de esto, que nuestro pastor nos hacía un aporte muy importante, aquí donde habla de la armadura de Dios. En cuanto a la teología cristiana, que es básicamente una derivación es una herencia del catolicismo. Por aquí en Efesios 6:10 creo que está, ¿cierto? Miren cómo la tradición de los hombres de escuchar sin corroborar que lo que se está haciendo es verdadero, nos lleva a repetir cosas que no son ciertas. Por ejemplo, aquí en Efesios 6:10, sin quitar la manito de allá de Isaías, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces, cuando llegábamos a esta explicación, a nosotros nos enseñaron que pues esto hacía alusión a un soldado romano, que como los soldados romanos se vestían para la batalla y tenían escudo y tenían un yelmo, que es como una especie de casco de guerra, y tenían pues toda esta indumentaria, que ahí Pablo pues estaba tomando el ejemplo de un soldado romano. Y es mentira. ¿De dónde salió eso? De los pensamientos de los malvados corazones, de nuestros malvados corazones, que estaban inclinándose más a lo que puede uno entender, sabiendo que Pablo, ahora podemos entender que Pablo de lo que estaba hablando era de esto que está hablando acá en Isaías 59. Ahí está hablando del yelmo de la salvación, para vestirse, se cubrió con celo de su manto. O sea, ahí está hablando, dando el ejemplo Pablo a los nuevos que estaban creyendo, con estas enseñanzas de la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? Ese sí es el real. Aquí podemos dar testimonio de esto porque está escrito, ¿sí? Y temerán desde el occidente del nombre del Señor y desde el nacimiento del sol. Entonces, miren, dicen que van a temer el nombre del Señor, el nombre del Señor. Y el nombre del Señor no se trata de que está escrito en un cartel grandísimo, entonces pues engrandecer el nombre del Señor, entonces hagan el letrero más grande. No, se está hablando de formas como se conoce a Dios, de la forma como Dios se ha manifestado, de la forma como Dios aparece, ¿sí? De las características que tiene este único Dios verdadero. Dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Ah, o sea que es que el que viene es el nombre del Señor, pero por allá en otro lado el Espíritu del Señor levantará bandera contra el enemigo. Ese es el problema. Por eso es que debemos entender que aquí se está refiriendo al único Dios, con características diferentes. El nombre del Señor, el Espíritu del Señor, pues está hablando a su presencia. Se está hablando de su esencia, de qué significa Él, de lo que Él es, de su poder, de su naturaleza. De eso se trata. Por eso quería poner este ejemplo donde menciona el nombre del Señor y también menciona el Espíritu del Señor, para que entendamos que es un solo Dios, ¿cierto? Ahora miremos una canción que nosotros cantamos, Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. Dice, acuérdense que dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jesús. Entonces, hace la referencia a un tiempo, en aquel día dirás, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jesús, ¿cierto? Miren, que en aquel día, en el día final, vamos a cantar. ¿Qué le vamos a cantar al Señor? Pues es que miren, ahí mismo lo dice, ¿cierto? Que es que Él es mi música, Él es mi cántico, Él es mi salvación. Entonces, dice que en aquel día vamos a cantar, y entonces, ¿por qué no cantamos desde ahora? El Señor nos ha dado música para cantarle, ¿sí? Esa es la música. Miren, y yo no lo hago, por favor, no me vayan a entender mal, porque es que el Señor me usó a mí, entonces Mauricito es el que le pone la música, entonces Él quiere que solo escuche la música de Él. No, porque es que el Señor ha puesto inquietud en mi corazón, en el corazón de los hermanos, de los pastores, para que cantemos eso que sí es cierto, que sí es verdadero, que no sale de mi corazón, sino sale de la palabra de Dios. El Señor nos ha puesto una música para que lo cantemos. Al cantarlo, lo vamos a memorizar más fácil. Cuando usted vaya a hablar, usted se acuerda de la canción, incluso se va a acordar de la letra del salmo. Ay, yo me sé ese salmo, mire que claro, eso es lo que cantamos, eso es de la forma que uno tiene que hablar. Esas son las cosas que debo recordar, las que deben estar en mi corazón y en mi boca, ¿sí? Porque si estamos llenos de eso en nuestro corazón, pues eso, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De continuo, siempre estar ahí, cercanos con la palabra del Señor. Entonces, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí,
Tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi música, bueno, es que la palabra música no es como original en el idioma hebreo, porque como ya he explicado algunas veces, la palabra música viene de la palabra musa. Musa son los supuestos, estos entidades como fantasmagóricas en las que creían los griegos, que supuestamente venían y le decían al oído a la persona la canción. Entonces la persona, me inspiró la musa. Por eso hasta hoy en día se menciona y se habla de esa forma, de que no, la musa, y entonces no, las musas, tú eres mi musa, se le dice, o sea, tú eres mi demonio, ¿sí? Le dicen a las mujeres, no, es que tú eres mi musa, la que me inspira. No, la inspiración viene del Señor. La inspiración viene del Señor. Y, o sea, ¿por qué se le está atribuyendo? ¿Sucederá algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Señor no sale lo malo y lo bueno? Entonces, mire que eso viene parte de la cultura que nos ha sido impuesta. La música es una derivación de la forma como se llama en español, ¿sí? Los cánticos, el cantar, el hecho de ejecutar canciones, cantar y tocar un instrumento, ¿sí? Pero acá dice que él es mi canción, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Jesús, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre. ¿Cuál nombre? ¿Será una cuestión de fonética únicamente? ¿O será algo de mayor profundidad? ¿Será que basta con que yo sepa cómo pronunciarlo y ya? Aquí está diciendo que, y diréis en aquel día, cantad al Señor. Eso es lo que vamos a ver, cantémosle al Señor permanentemente. El Señor ha tenido una misericordia grande, grande con nosotros al darnos todos estos cánticos, todas estas entonaciones para que cantemos su palabra. Es muy, muy bonito esto que el Señor nos regala. No es de la inspiración del corazón de ninguno, es del Señor, es de la palabra. Entre más días el Señor nos pone más celosos en ese de que lo que cantemos sea pues de lo que está escrito, únicamente de la forma que está escrito. Dice, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Aclamar al nombre del Señor, pero el Señor está aquí y el nombre está como por otro lado. No, significa, el nombre del Señor significa Él mismo, Él mismo. Invoquen el nombre del Señor. Pero ¿de qué le sirve invocar el nombre del Señor si el Señor no va a escuchar? Porque Él no escucha a los pecadores. Y si yo no le estoy obedeciendo al Señor, pues Él no escucha. Se trata de conocerlo y entenderlo para poder obedecerlo, ¿cierto? Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. No es que vayan a escribir el nombre del Señor y lo van a poner en un letrero más grande. No, se trata desde la presencia del Señor. El nombre del Señor es exaltado. El nombre del Señor, el Espíritu de Dios es exaltado. O sea, Dios mismo. Cuando yo digo que el Señor mora en mí, quiere decir que Él me ha dado de su espíritu de santidad porque Él es santo, me ha dado de esa esencia de Él, lo que Él es, lo que Él tiene, y la ha puesto en mí para que yo me aparte del mal. De eso se trata, que tengo el Espíritu Santo en mi vida, el espíritu de santidad de Dios, esa característica que hace, esa esencia de Dios en mí que hace que yo me aparte del mal. Porque sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ahora miren, aquí en Joel, vamos ahorita a Joel capítulo 2, versículos 26 al 32. Joel capítulo 2, versículos 26 al 32. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren, acá es bien importante. Recuerden, el nombre del Señor. ¿Qué significa el nombre del Señor? El nombre del Señor. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. O sea, vamos a alabarlo a Él. No quiere decir algo fonético. Sí, lógico que hay una parte fonética de entender y en ese momento entenderemos cuál es el verdadero el verdadero nombre y lo podremos pronunciar de forma correcta, ¿sí? Como está escrito, ¿sí? Sino que además de esto es darle alabanza, engrandecerlo a él, porque es como decir, no, es que yo amo a mi esposa y se habla muy bonito de la esposa, pero pues se le es infiel o no la sustenta de la forma como debe sustentarla. Entonces, es eso, como decir de palabras y no entender que la esencia de decir mi esposa, pues es ese ser que vive conmigo, que se casó conmigo, que tenemos una vida juntos, es ella misma en toda su esencia, en todo su ser. Así mismo, bueno, no así mismo porque no, el Señor no es un hombre. Dice, alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. Ese es el nombre que vamos a alabar, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Por eso es necesario que nosotros entendamos estas cosas para que cuando venga el enemigo a tratar de engañarnos, dice que el enemigo engañará si fuere posible a uno de los escogidos. Entonces, si fuere posible a uno de los escogidos, o sea que va a engañar a la gente de los que creemos en el Señor. Si lo creemos de la forma correcta, dice el Señor, no será mi pueblo avergonzado. Por eso dice el Señor también en Juan capítulo 10. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Ahí está la respuesta. Podremos ser engañados si estamos en el Señor, pues no vamos a ser engañados porque van a venir muchos en el nombre del Señor, diciendo, sí, Él es Jesús y Él es Dios y todo, pero no, es una segunda persona. Cuando Él dijo, yo soy el primero y yo soy el último. No, sí, es que es Dios, pero es otro Señor. No, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no podréis tener dos señores porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces, de eso se trata, mis hermanos, pues entender todas estas cosas. Y ahora dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. O sea, eso ya sucedió. El Señor vino y estuvo en el medio del pueblo. Y vino en el pueblo y conocimos que en medio de Israel estuvo Él en carne, Él mismo, y que Él mismo es el Señor nuestro Dios y que no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando entendemos esas cosas, ya no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser engañados con que existen trinidades, ni otros dioses, ni que Dios se llama Krishna, o que Dios se llama Buda, o que Dios se llama de otra forma. No, dice esto, no vamos a ser avergonzados porque está escrito, no porque seamos muy listos, sino porque el Señor tiene misericordia de su pueblo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Acá en el versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿será que es cuestión fonética? Repito, ¿será que es una cuestión fonética? Entonces el impío le escuchó a una persona creyente cómo se pronuncia el nombre, entonces ya él lo pronunció, ya se salva, ¿cierto? No es una cuestión fonética, es conocer. Cuando se refiere al nombre del Señor, se refiere a su imagen, a su perfección, a su grandeza, a su majestad, a Él mismo. Todo el que invocare a ese único Dios,
que clame en el momento de la angustia, ¿sí? Dice, será salvo. Dice, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. O sea, no es para cualquiera, es el remanente que Él habrá llamado. Nosotros, ustedes y yo, mis hermanas, estamos siendo llamados para creer en esta verdad. Es la única verdad que podemos decir al respecto. Es lo que está escrito, ¿cierto? Miren, analicemos esto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde más encontramos algo parecido referente al nombre del Señor? Que invoque el nombre del Señor será salvo. En Romanos capítulo 10, hay algo muy interesante. Estamos hablando que el nombre del Señor y que invocar el nombre del Señor, ¿de cuál Dios? Dice acá en Joel, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios, aquí como dice la traducción, ¿sí? El Señor vuestro Dios, y que no hay otro. Está hablando ese único Dios, ese Dios. Y dice en el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O sea, el nombre del Señor. Jehová es una mala traducción, ¿cierto? Pero está hablando de ese mismo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo soy salvo yo? ¿Qué dice en Romanos 18? En Romanos 18 me está explicando, acá el escritor del libro de la carta a los romanos me dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, el evangelio, lo que conocemos como el evangelio, ¿sí? Las buenas noticias de salvación, que en español nos llegó como evangelio, y pues esa palabra a nosotros no nos dice nada en español, que viene de una palabra griega que se llama evangelión, que significa buenas noticias, de lo que hablaba el profeta Isaías, que ya analizamos esa parte, ¿cierto? Pero como no nos enseñaron a nosotros de esa forma, pues el español pues no nos da, la palabra de Dios no fue hablada, no fue escrita en español, ¿sí? Entonces dice, lo que se predica de Mateo en adelante es exactamente eso que predicaba Isaías y que predicaban los profetas y que predicaba Moisés. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, bueno, o sea, no es solo una confesión vocal como un fonema, no, no es solo eso, es creerlo, es creerlo. Por eso es que el concepto tiene que estar bien, bien compacto en nosotros, que cuando hablo del nombre del Señor no quiere decir que es una pronunciación, no, porque es que no basta confesarlo con la boca, ¿sí? Es creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Él mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Léanse eso en Juan capítulo 3 si quieren. ¿Sí? Yo la pongo de mí, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso dice que Él se iba a levantar de los muertos, ¿sí? Porque Él es Dios. Estaba escrito. Entonces, cuando habla aquí que Dios le levantó de los muertos, Él lo explica ahí. Si usted, por ejemplo, tiene alguna duda respecto a esto, dice, mire que Dios lo levantó de los muertos. Y eso es lo que tenemos que confesar para ser salvos. Leas esa partecita de Juan, ahí explica él perfectamente. Y no, ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Derribad este templo y yo lo levantaré. ¿Quién lo levantará? Dijo, en 3 días lo levantaré. Él mismo dijo que él mismo lo iba a levantar porque él es Dios. Se cumple. Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque ese era el templo en el que él moraba, en la carne. ¿Sí? Ese templo que él estaba ocupando, el Dios Todopoderoso, vino en carne. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Vino y dijo, derriben ese templo. Y en 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Por eso él estaba hablando de su cuerpo físico, ¿sí? Y ellos pensaban que estaban hablando del templo de allá de Jerusalén, las piedras. No, y no le entendieron. Ahora nosotros estamos entendiendo que ese es el mismo que dijo, yo lo levantaré. O sea, la resurrección que sucedió en Jesús fue porque él mismo lo hizo, estaba escrito. Derribad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Tengo poder, o sea, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea, él mismo tomó su vida y volvió, porque yo soy
le decía Juan en Apocalipsis también, que Él es el que estuvo muerto, Él es el Dios viviente, el Dios viviente. Yo soy el viviente y estuve muerto. Entonces nadie entiende esa lógica del Señor, que Él puede hacer como Él quiera. Tiene poder para poner su vida y poder para tomarla de nuevo. Entonces mire la bendición tan grande que dice que si confesares con tu boca, aquí en Joel me estaba diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el que está hablando acá y que hablan muchas veces. Busquen, hagan el ejercicio de buscar cuántas veces en las aplicaciones que tenemos de la Biblia, cuántas veces en nuestras Biblias aparece la palabra, el nombre del Señor, el nombre de Jehová, o Jehová el Señor, ¿sí? El Señor Jehová, de muchas formas, búsquenlo. O sea, Él es el Señor del cual está hablando la palabra de Dios. Y acá me dice el libro de Romanos que si confieso con mi boca que Él es el Señor y lo creo en mi corazón porque lo entiendo que está escrito muchas veces, pues básicamente eso es lo que va a pasar. Voy a ser salvo. Si entiendo que ese es el Señor del que habla Moisés, Abraham, que decían Señor, Señor, ¿cierto? No. Le decían Señor, no Jehová. Bueno, hago la aclaración, no Jehová. El nombre como ellos lo pronunciaban, que significa yo soy. Ese es el mejor ejemplo de los significados en los nombres. El nombre del Señor, como Él lo dice, es yo soy. Pues bueno, yo Mauricio, no soy Dios, pero el nombre de Él significa yo soy. Si Él lo dice, está bien, ¿cierto? Entonces, Él es en cualquier tiempo, en cualquier lugar, Él es. Yo no, ningún otro puede decir yo soy hace 500 años, porque yo no era, no existía. Ni yo soy después de 100 años, porque ya no voy a estar muerto, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que el Señor nos revela. Sí, que si confesamos con la boca que el Señor Jesús es ese Señor, ¿sí? Pues vamos a ser salvos y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué me sirve yo? No, sí, yo creo, pero me da miedo hablar. ¿De qué me sirve? No. Ahí dice, con la boca se confiesa para salvación. Confesar no es, oh, sí, yo en realidad soy seguidor del Señor Jesús. No, confesar es hablar, dar testimonio de Él. ¿Sí? Entonces, miren, dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá dice, si confiesas con tu boca que el Señor es Jesús, serás salvo. Y acá, en Salmo 50:15, ¿qué me dice? En Salmo 50:15 me dice, e invócame en el día de la angustia. ¿A quién? Invocaré el nombre del Señor, el único Señor, Jesús, el nombre del Señor. En el Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, en aquel día, ¿cierto? Y también cuando estés en angustia, sí, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Todo habla de lo mismo. Les doy un ejemplo preciosísimo, un ejemplo magnífico, para que entendamos que esto no son suposiciones mías, sino que esto era lo que pensaban los discípulos del Señor y lo que entendían y lo llevaban, lo tenían por obra, lo ponían por obra. Esto de que Jesús es el único Dios verdadero, que había que invocar su nombre en el día que estábamos en angustia. Les voy a dar un ejemplo, Hechos 7:59. Acuérdense de Esteban. Esteban era uno de los discípulos del Señor, ¿sí? No de los 12 apóstoles, sino que después fue llamado también para servir. Y Esteban presentó defensa. ¿Qué presentó? ¿Cuál fue la defensa de Esteban delante del concilio? La defensa de Esteban del concilio fue narrar las escrituras. Entonces, para ellos se les dio testimonio de que, este no es ningún tonto que se está apareciendo acá. No. ¿Y de dónde conocía toda la escritura? O sea, él estaba dando testimonio de qué. Dar testimonio del Señor es hablar de lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos. De eso hablaban ellos. En Hechos, en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de Juan. En todas esas partes se habla de ese mismo testimonio. Entonces, ¿qué hizo Esteban? ¿Hizo algo diferente a esto que dice acá en Joel? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo esto que dice Romanos, que ese Señor que hay que invocar en el momento, en ese día, es el Señor Jesús, que invócame en el día de la angustia. Miren, dice Hechos 7:59, dice, y apedreaban a Esteban.
A Esteban no le estaban diciendo, ¿usted por qué tiene esa religión? Oiga, pero ¿usted por qué le parece? O le estaban dando un empujón, o le estaban dando, no sé, lo estaban metiendo a la cárcel. No, lo estaban apedreando para matarlo. No era tirarle piedras. No, el apedreamiento o lapidación, como se conoce en español también, pero bueno, que lo apedreen, como está escrito, pues es que lo van a matar con piedras. Lo van a matar con piedras. Eso era lo que le estaban haciendo a Esteban. En el momento de su angustia, en el momento de que lo estaban matando, ¿qué debía hacer él? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es ese Señor, serás salvo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces acá Esteban no invocó a ninguna trinidad. Y Esteban dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, ¿y qué decía? Señor Jesús. ¿Sí ven? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué Esteban se atrevía a decir esas cosas si ese Mesías que había venido en carne no era el mismo Dios? ¿Por qué? Dice, él aplicaba todo esto. Él estaba invocando el nombre del Señor Jesús, que ese es el único Dios, el que decía, invócame en el día de la angustia. Y dice, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, la vida de Esteban había sido hecha por el Señor Jesús. Él le había puesto su espíritu así como le puso espíritu a Adán en el día de la creación, en el sexto día de la creación. Lean y repasen eso de Adán, cuando el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra y puso aliento en sus narices y sopló aliento en sus narices y fue el hombre un alma viviente. O sea, ese que creó a Adán es el mismo que creó a Esteban y entonces el espíritu cuando él moría, pues sencillamente iba a volver a Jesús que lo dio. Ese mismo, ¿sí? Dice, y él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A él lo estaban matando y él estaba pidiendo que por favor perdonaran ese pecado tan grande que estaban cometiendo por matarlo siendo inocente, por estar declarando el nombre del Señor a los religiosos. Y él les estaba diciendo, Señor, tenga misericordia de ellos, no les tomes este pecado. Y no dice que se fue para el cielo, dice durmió. Entonces, si el Señor lo permite, continuamos en la siguiente clase para seguir profundizando más en esto, que el tema está muy, muy hermoso y viene otra parte bastante interesante y bastante cierta y muy hermosa para poder que entendamos estas cosas. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Jesús te bendiga y te guarde. Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.